Bueno, saluti per tutti. Aquí estamos presentando la nueva historieta de Ángel Saty, Dicotomía Griega. Vamos a darle un aplauso. Guión y dibujo, o sea, autor integral para Ángel Saty, que va a hablar de dicotomía griega y otras cositas más, como el fanzine multiverso y la calendarieta. Así que lo dejamos con su charla. Bueno, gente, gracias por venir a escucharme antes que nada. Me animé a una charla para presentar esta historieta porque es la primera que saco solo. No es la primera historieta que hago de manera integral. Integral quiere decir que uno hace el guión y el dibujo, que hace toda la historieta en sí, porque ya he hecho casi todas las historietas las hago de manera integral, la verdad. Pero siempre en las que publiqué siempre fueron en algún proyecto colectivo, que son de los que voy a hablar un poco. Esta es la primera que hago independiente porque me parecía que el paquete cerraba de manera independiente mejor. Y porque me place. Vamos a ver esto así. Así. Esa es la historieta. Dicotomía griega. En la contratapa hablo un poco de lo que es dicotomía, porque sé que es una de las palabras, no es de las palabras más usadas, pero por alguna razón se me ocurrió cuando hice, después de hablar de eso también, en el taller de dibujo de Guille, esos dos dibujos que ven a los costados, el de Aracne allá y el de las arpías ahí. Interpreté de distinta manera algo que tiene un mismo origen, pero de una manera muy dicotómica, es decir, que tiene similitudes pero bastante contrapuestas. Y bueno, de ahí se me ocurrió adaptar la mitología con esa idea. Pero antes voy a hablar de por qué. ¿Por qué se me ocurrió hacer una historieta sobre mitología griega? Porque la verdad se me antojó hacer la historieta. Pero bueno, me fui yendo un poco para atrás. Desde el momento en que decidí empezar a hacer algo, más allá de leer historietas y de hacer algo a nivel personal. Porque a mí me gustaba dibujar historietas desde que soy pibe de los 5 años. Después a los 20 por ahí frené muchísimo. Y como 15 años después recién dije, no, voy a empezar a ir a talleres, a reforzar un poco el músculo, a hacer algo, porque lo estaba perdiendo totalmente. Entonces fui a un taller de dibujo de Andrés Alberto, que está ya está por dar algún taller acá en la Feria del Libro también, creo que en la Biblioteca Rivadavia, que en ese taller, sobre el fin del taller, había que hacer un fanzine, es decir, una publicación independiente, que como era fin de año, la idea era presentarlo en una feria, que era la Feria de Historia Autogestionada. Y se me ocurre la idea de que sea un calendario, ya que estamos a fin de año, una cuestión media marketinera, la gente capaz que se me atraída, es algo más allá de la historieta, compra algo que le puede ser útil en la vida diaria, más que por el arte, por la utilidad, y de paso le metemos el arte la semillita de arte que teníamos cada uno, porque somos gente que iba al taller. Somos esos que ven ahí en la tapa, bueno, no puedo iluminar la pantalla, pero ahí en la tapa dice Calendarieta 2018, lo hicimos para fin de 2017. Ahí somos 5 nada más, pero en realidad éramos 6, pero en realidad éramos varios. Está Leandro Pérez ahí a la izquierda, que no sé si está dando vuelta por ahí, pero estuvo. Nada. Está Mariela Rodríguez, que está desde la primera y me acompañó siempre. Y hay otros más. Así empezó la calendarieta. Un calendario que cada mes, cada uno de nosotros se encargaba de hacer una historieta con relación a ese mes. Y ahí está la venta, la del 2024, en el stand. Hicimos después de ese año, yo le pregunté a Andrés, ¿podríamos seguir con la calendarieta? Me dijo, si querés seguir a llevar a cabo, no hay ningún problema. Me acompañó Mariela, me acompañó Leandro y me acompañó Milton, que eran los que veníamos de ese taller. Después se renovó mucho la gente. Entre ellos está Gonzalo Martínez, que está ahí con Avalancha y otras historietas, y también nos acompaña en otro proyecto posterior que es Multiverso, y está Juan Mella también, que recién les hablaba de La Locura, y otros artistas más que venimos en 2019, en el 2020 se incorpora Guillermo también, también estaba Frank Felcar, estaba en Rocco Angeliquio, que con ellos dos y nosotros tres hacemos la historieta, así que tenemos nuestra relación. Y bueno, y así hicimos la 2022, la 2021 la salteamos porque se hacía en el 2020 en plena pandemia, no teníamos un lugar físico para presentarla,
Estaba la idea de presentarla digitalmente, pero nos parecía un poco que no era mucho la idea se perdía un poco la gracia de un calendario digital, es como que no tiene mucha aplicación, y las historietas nosotros las podíamos subir independientemente si las subíamos a un calendario o no. Así que saltamos a la 2022 y 2023 y 2024, que es la que van a ver ahí en el estadio, ¿sí? Que ahí está, no puedo iluminar la pantalla, pero de derecha a izquierda está el EGP, que es Lucho Prado, un chico que es de Tandil, nació en Bahía Blanca, pero trabaja en Tandil hace rato haciendo historietas para un periódico de allá. Está Juan ahí con la metralleta, está Guillermo Arena con la historieta, esta historia de terror para no dormir en la mano. Está Eugenia Sestó, ahí estoy yo voy en orden de los personajes porque no los puedo señalar con el láser. Está Eduardo Grande, que acá nos acompaña, el señor, se lo pueden reconocer fácilmente, está muy bien caricaturizado. Está Andrea Gómez al lado, ahí sentada también. Está Frank Felcar en el fondo, sí, está lleno de artistas acá. Está ahí el gnomo ese, es Gonzalo Martínez con cara de gruñón, se dibujó así, no sé, por alguna razón, por ahí está también adentro de la feria. Está Mariela Rodríguez, que ya le digo, la que me sigue de la primera calendarieta, me hace el aguante, nos hacemos el aguante mutuamente, siempre hace los títulos también de la calendarieta. Cristian Cuello, que si no me equivoco tiene un gazebo afuera, es el que está ahí en esa parada que dice calendarieta. Y este chico que está ahí abajo en forma de anime le da ese toque de manga a la calendarieta que le falta para este público más joven, que es Manuel Jordan. Entonces, bueno, ahí, ya le decía los nombres, ahí estamos todos, siempre en la contratapa para Calendarieta estamos todos y hablamos un poco de lo que hacemos más allá de la historieta, porque la mayoría de los que estamos acá somos aficionados a la historieta, le queremos meter onda, pero nos dedicamos a otra cosa. Ahí hay ejemplos de algunas páginas, esta calendarieta se puede colgar, se va pasando mes a mes. Ahí hay fotos de distintos años. Eso que se ve ahí arriba con mucho verde de fondo desde una feria que se hizo en la Masmédula en el 2019, ¿no? Sí. Después ahí en el parque con Gonzalo y Mariela, esas de ahí abajo a la derecha en la historieta creo que 2019, creo 2019, y esa otra foto del rincón izquierdo es de hace un mes nada más en el historieta ahora 2023, porque justamente estamos con la calendarieta 2024, ya la habíamos impreso para entonces. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, cuando empiezo a revisar los antecedentes publicados, me doy cuenta que la primera calendarieta de 2018, la historieta de enero me toca a mí, y se me da por hacerla con un personaje griego que se llama Janus. Que cuando me habré puesto a estudiar un poco sobre enero, qué carajo pago de hacer para el mes de enero, y de alguna manera di con Janus, que es un personaje mitológico griego, que representa dos caras de la entrada, la salida, distintas dicotomías, vaya la redundancia. Y bueno, sin querer queriendo, se ve que la mitología la tengo bastante metida en la cabeza. Me acuerdo que me había gustado mucho la historia cuando habíamos visto de la historia que vi en la escuela, lo que más me había llegado era la mitología griega, o sea, la historia griega, romana, egipcia y todo lo mitológico. Entonces, bueno, ahí había hecho una historieta, más que una historieta, es una viñeta sola, pero tiene su complejidad, tiene su secuencia dentro de la misma viñeta, sobre alguien que se despide del 2017 y entra en una puerta del 2018, en una de tantas puertas que puede ofrecer el 2018, aparece. Soy un poco fanático de lo que es las infinitas posibilidades, el multiverso y esos delirios. Ahí se presenta un poco eso, que de todos los 2018 posibles sale por una puerta, las demás vaya a saber qué pasaría. Y Janus por un lado te despide, por el otro lado te da la bienvenida. Un personaje griego. Todavía no le encuentro la mano a este controlcito. No es griego, perdón. ¿Es romano? Bueno, los griegos y los romanos... No existe, como no existe el mes de... Solamente en romano. Bueno, están muy asociados. Sí. También de la mitología se copian los personajes y bueno, yo después voy a hablar sobre eso también. En la del 2019 me toca marzo, que también me puse a ver qué es marzo, y marzo es un mes que... El custodio de marzo vendría a ser el dios Marte de los romanos, que es Ares en los griegos, y acá en esta historieta, ahí sí tenemos una secuencia de imágenes, tenemos una historieta bien definida, van paseando con esa personaje que la verdad que no me acuerdo qué nombre le puse, la chica de la remera de Iron Man, digamos, no me acuerdo, no. Va paseando por distintas fechas que tienen que ver con algo dentro de marzo, ¿sí? Como la Sidus de marzo, o el marzo que está en otoño, pero en el otro lado del mundo están en primavera, van haciendo chistes con eso. Y sobre el final de la historieta hay cierta incomodidad de como que la
piba le echa en cara que el dios está ahí al pedo con ella paseando y que estás haciendo vos y sos un dios, ¿no? Hay cierta cuestión ahí, más allá de la mitología, que yo tengo con cuestiones de esa creencia de seres superiores, si son superiores, hasta qué punto. Y eso también está marcado ahí en el 2019, aparte de la mitología. Y bueno, en ese mismo año, 2019, que en realidad la calendarieta del 2010, se hizo en el 2018, esta sí se hizo en el 2019, sale Multiverso. Multiverso es un proyecto que sale en realidad de una historieta que tenía Juan, un guión que tenía él, que no encontraba dibujante que le haga la historieta, y yo no me acuerdo cómo había dado con Gonzalo Martínez, que está ahí, que era un dibujante que los dibujos que hace son espectaculares, no tenía guionista con quien dibujar, eran matrimonios desunidos que lo unían para hacer una historieta. Hicieron una historieta, me dice, che Ángel, ya tenemos la historieta, pero no tiene suficiente página, me parece, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió la idea de compilarlo con otras historietas. Yo tengo un par de historietas propias, podemos consultar con Rocco Angeliquio, que habíamos hablado hace poco, otro chico que está allá atrás con Carancho, la historieta Carancho, está muy buena, recomendable. Y con alguno más, algo vamos a compilar, sacamos una recopilación de distintos tipos de historietas, vamos a ver qué nombre le ponemos y lo sacamos. Le pusimos multi, nos juntamos, ahí estamos todos, con Gonzalo, Rocco ahí al fondo. Multiverso, no multiverso todos juntos, es multiverso porque son todos versos, muchos distintos. La idea es que la historieta sea diversa, que cada historieta sea un poco diferente a la otra. O sea, no hacer todo en un tenor de superhéroe, no hacer todo en un tenor humorístico, no hacer todo en un tenor de terror, sino hacer una de terror, una de superhéroe y una de humor adentro de la misma revista. Entonces, algo puede gustar, nada, o todo, o poco, depende de lo abierto que sea uno también. Y bueno, después hay una mascota que usamos ahí, que es el Rolando Roca, que es un personaje que salió de este taller de historieta con el que empezó la calendarieta, y también cada tapa es una parodia de una revista conocida del mainstream, digamos, de la corriente principal comercial, no principal en el sentido importante, sino de la corriente pochoclera de la historieta, de DC y más, prácticamente. Hacemos una tapa y le hacemos una parodia. Esa vendría a ser la número 1 de Superman, lo que está parodiado ahí. Y bueno, esas son las historietas que tiene la primera, por ejemplo. Una historieta rara mía, que se llama Usi Suomi, que es sobre Finlandia, y me meto un poco con algunas cuestiones de raíces finlandesas, no mitológicas, pero bueno, igual da una vuelta de tuerca muy extraña al final. Hay una de Rocco que no quiero spoilear porque está muy bien dibujada y da una idea, y cuando uno lee es otra idea. Esa entrevista es una de humor gráfico que hice yo, y el tirador es una que es la que habían hecho Juan y Gonzalo, que es de espionaje o suspense, un thriller, ¿no? Thriller psicológico. Sí. Multiverso 2, ahí se une Guillermo y se une de ahí para siempre. Guillermo queda clavado hasta en la tapa, Guillermo Arena, el que me presentó, y Jorge. Con una historieta bárbara integral de él, que es sobre el tango, sobre la puta Gardel. Entra Juan Romera también para el número 2 y el número 3, un historietista robuloso que tenemos acá en Bahía Blanca, que trabaja para el exterior. Otra historieta también de thriller psicológico de Juan y de Gonzalo. Y ahí aprovecho entre la 2 y la 3 a poner una que me había quedado medio larga, la historieta, y como en ese entonces no tenía la idea de hacer una historieta solo, como se me tocó ahora, la partí en dos partes más o menos entendibles. Entre la 2 y la 3, que se llama Polimen, que eso fue un proyecto de historieta con unos compañeros de trabajo. Yo soy investigador científico sobre materiales poliméricos, plásticos y no plásticos, pero bueno, justamente la idea de la historieta es enseñar lo que eran los polímeros a través de un grupo de personajes al estilo superhéroe, y como plantilla usé más o menos lo que son unos personajes de DC que se llaman Metal Men, que enseñan las propiedades de los metales, y que más allá de eso hay acción y bueno, hay cuestiones paródicas, humorísticas, que hay que leer la historieta para entender. Al final ese concurso científico nunca se llevó a cabo, de divulgación, pero la historieta quedó, la reformateé un poco, porque bueno, la había hecho hace como 10 años la historieta, y la publicamos ahí. En esa historieta, bueno, esa es la número 3, con otras historietas de los mismos artistas que la 2 prácticamente. En esa historieta de los Polimen, en una página nomás se ve un personaje que es
En realidad hay un personaje que es como un androide que está hecho de un ADN sintético, un ADN que se puede mutar y gracias a eso transformar en lo que quiere, en cualquier ser vivo que quiera, incluso en bestias. Y dentro de las bestias aparece un toro que no es que sea el Minotauro, pero aparece en una situación media Minotauro, en un pasillo cerrado persiguiendo, y luego se transforma en una hidra. Una hidra es un monstruo, es una serpiente de muchas cabezas que cada vez que se le corta la cabeza se duplica. Y eso también es un ser mitológico. Entonces, otra vez, la mitología metida en la cabeza para esta historieta. Sale la 4, otra vez con tapa de Guille, con un spin-off de la historieta del último Neferim, con un homenaje a esa caricatura que ven ahí, es un dibujante de historieta de superhéroes principalmente, que se llama Neil Gaiman, que falleció en ese año, en el 2020. No. Neil Gaiman, no, Neil Adams, era Neil Adams. Esta la sacamos el 2020, el año pasado, 2022. Ahí está con uno de los creadores de Superman, en los 70, me animo a decir, por la peluca esa que tiene. Sí, más o menos. Acá hay una historieta también, la historieta que hice acá, la hice solo, pero está basada en un tema de Otis Redding, que es Sentado en el Muelle de la Bahía. Eso fue en realidad un pedido del coro de voces femeninas de la Universidad Nacional del Sur, que me había dicho si podía hacer una serie de dibujos para esa canción que la cantaban en el coro, y yo hice una serie de dibujos para hacer un video. Entonces puedo agarrar esa serie de dibujos y la transformé en historieta, que es la que publicamos acá. Manuel el pibe de los cómics, que ahí por primera vez agarro el guión puramente de alguien y me adapto ese guión, que es el guión de Juan, y yo hago los dibujos, pero en humor gráfico. Acá no hay thriller psicológico, acá es Manuel el pibe de los cómics y con algunos personajes basados en la vida real, y pensábamos seguir con eso, con algunos personajes jorgelescos y miguelescos basados en la vida real. Conocidos que están por acá dando vueltas. Multiverso 5, lo que también puede ver, bueno, están todas las multiversos que están en realidad. Esta es la que sacamos hace un mes nada más, en gran parte gracias a que entraron con una historieta larga y de acción. Estos chicos de Roca, nosotros teníamos muchas historietas de humor gráfico. Ahí Gonza y Juan estaban preparando una, pero necesitábamos una larga de otro género y necesitamos otra más, así como para darle sustancia al volumen, y aparece Jorge Carrión y Fernando Papino, que son dos chicos de General Roca. Entonces en el multiverso, que siempre tenía esa idea de Bahía y la zona, se va de provincia también, y está muy bueno eso, se hace multiversal dentro del país, y con una historieta muy linda llamada La Tormenta, que en General Roca incluso ha ganado algún premio, que también está allá, si la quieren tener. Ahí estamos en plena acción con la multiverso, puramente artesanal, como ven ahí, hasta martillo usamos para que queden los ganchitos bien ajustados. Un trabajo, un laburito hacer esa reitita que allá. Y bueno, en plena pandemia surgieron cosas, más allá de las malas noticias, surgieron cosas buenas, sí, como esta. Con Guille establecimos una relación de amistad más fuerte, porque en parte tal vez porque él vive cerca de casa, con él somos amigos toda la vida, no nos iba a separar la pandemia, nos juntábamos igual, y nos juntábamos con él, lo teníamos cerca, y hablábamos de cómic, y dijimos, muchachos, uno habla mucho de cómic nacional, el otro de estos cómics de locura que le hablaba recién. Yo soy más del mainstream, del pochoclo, y tengo un seguimiento de todo lo que es el universo DC y Marvel, y decimos, podríamos hacer algo con todo esto, y se nos ocurre hacer La Cocina del Infierno, que es un canal que tenemos de YouTube, que también tiene su red de Facebook, de Instagram, que para seguirnos y no confundirse con otros programas que se llaman igual, le pusimos 3962, que es la coordenada de Bahía Blanca, de latitud y longitud, y bueno, nos pueden seguir por ahí, van a ver un montón de videos, todos esos videos. En realidad son más de 100 videos, porque esta es una captura que saqué hace poco, y tenemos distintas listas con el contenido. Tenemos listas de videos de cosas fuera del mainstream, tenemos sobre manga, sobre cultura, que bueno, Juan le estuvo hablando recién de la locura en el cómic, yo mañana voy a hablar un poco de las distintas denominaciones que tiene el cómic, de X-Men, que bueno, porque me gusta, una cosa que más me gusta, Vender las remeras. no, esta la compré, de Batman, de DC, en fin, de varias cosas distintas. Como le decíamos, bueno, también no solo eso, le metemos onda a hacer eventos, nosotros tres también hacemos, con Guille, principal organizador del espacio Historieta, con Rocco y con Fran,
nosotros estamos desde el segundo va historieta, ellos están desde el primero, nosotros también estamos desde el segundo va historieta, ya este año fue el sexto, fíjese, el segundo fue en el 2018, así que hace unos años ya estamos juntos, acá estamos en el año pasado, el espacio historieta, va a estar como mañana más o menos, estamos en remerita ahí, ¿se ve? Con parte de la muchachada que estaba en la feria del año pasado. Y hasta llegamos a estar sin querer queriendo en el mismo taller de dibujo. Bueno, yo le dije a Guille este año, quiero empezar a retomar el dibujo académico, vamos a hacer dibujo, quiero dibujar porque yo voy a casa, dibujo, digo, quiero dibujar y es como el gimnasio. Si uno no va al gimnasio a veces le cuesta hacerlo, bueno, necesito ir a la clase para ponerme a dibujar. La verdad que necesitaba eso porque todas las semanas algo dibujo gracias al taller. Y en paralelo, no les miento, no nos pusimos de acuerdo nada, Juan también decidió empezar dibujo, así que nos encontramos los tres en la clase de dibujo y bueno, seguimos dibujando. Y en una de las clases de dibujo, Guille nos enseña a usar distintos tipos de materiales, distintas técnicas. Yo quería que me desafíe un poco más, que me dé ideas para dibujar independientemente de copiar alguna figura, algo así, que está bien, para desarrollar técnica y texturas y distintas cuestiones está bueno. Pero bueno, hijo, ¿querés que te dé algo? Pero Entonces, escúchame, para dibujar tenés que nacer dibujante o poder aprender. se aprende, yo algo dibujaba, pero lo había perdido. Porque yo estoy asombrada con María Blanca, que soy bahiense y reniego. ¿A dónde está la gente? Y ahora sacaron ustedes, por suerte, la gente de adentro de la cocina. La gente está, Yo vivo acá media la gente está, pero se le da poca bola. Media cuadra. Y somos nosotros, y con los chicos y algunos que otros más, que hacemos estos eventos para que la gente se vea, pero la gente está. Gracias al arte, a todas esas cosas que enseñan. Bueno, la cuestión es que en esa clase Guillermo dice, ¿querés dibujar? Tomá, salió con mitología. Dijo que dibujar, nos daba siempre en la clase un par de papelitos, elegí. Y bueno, yo por ejemplo en una de las clases elegí Aracne, y en otro que me dio para elegir entre los Dragogar, que ni me acuerdo qué era, y las arpías, elegí las arpías. Entonces bueno, cuando vos te pones a dibujar y te da esto para dibujar, vos decís, la pelota, como para ponerte en contexto y ponerse a dibujar. Entonces bueno, me puse a leer. Cuando vos te haces esta película en la cabeza, vos decís, bueno, Aracne, uno se empieza, lee por arriba y dice una mujer araña y chao. Entonces dibujas un monstruo con cara de mujer de 8 patas y listo. Yo quería ir más allá de lo superficial. Con las arpías sí, es más o menos así, porque no tiene mucha historia la arpía en realidad. Que la arpía, bueno, es como dice acá, es una criatura mitad humana, mitad pájaro, de la mitología griega y la romana. Aparecen por primera vez en los relatos homéricos, se la representa como pájaro con cabeza de doncella, rostros pálidos de muerte, rostros pálidos de hambre y largas garras en las manos, que bueno, es eso que intenté dibujar ahí. Y busqué material extra en las redes para ver si había algo más que esa síntesis, y no, siempre lográbamos menos la misma síntesis. En cambio con Aracne, que ya Guille me dio mucho texto acá, que justamente por eso me llamó la atención y me hizo toda una historia en la cabeza, me llamó la atención que la historia de Aracne es una mujer que tejía tan bien que la desafiaba a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y del bordado y de las artesanías también. Entonces como que este resumen la pintaba como que era una mujer muy vanidosa y que la desafiaba a la diosa, y la diosa, como la desafió, se termina vengando y la termina transformando en una mujer araña. Entonces yo digo, bueno, la mujer será muy vanidosa, pero la diosa es bastante jodida. Y Atenea es una de las diosas griegas, porque de Zeus y eso escuchamos siempre, pero que Atenea se ponga en jodida era la primera vez que lo escuchaba. Entonces yo acá voy a jugar un poco con esto. Y me puse a buscar y me di cuenta que sobre las mitologías de los personajes no hay que vas a un lugar, un librito está definido de pe a pa como una ecuación matemática, esta es la historia de tal personaje griego. No. Sobre Aracne los que más lo explotaron fueron los romanos. No me acuerdo cómo se llamaba el autor, me quedé un poco acá con bueno, ahí están las cosas de Pano Joseto. Este autor, ¿cómo se llama? Pablo Ovidio Nasón, Publio Ovidio Nasón, un romano de los antiguos romanos, que hizo todo un texto con un montón de personajes mitológicos no romanos, o algunos capaz que sí eran romanos, pero muchos griegos adaptados a la mitología romana. O sea, con los nombres de los griegos, en vez de decir Zeus, decían Júpiter, en vez de decir Atenea, decían Minerva. Y era el que más desarrolló la historia de Aracne, porque acá, por ejemplo, dice en este resumen de Guille que Aracne antes de que Atenea se vengue de ella, prefería ahorcarse. Y empecé a leer otra cosa que no era siempre así la historia, según otras
Este, por ejemplo, creo que sí, era que se quería ahorcar, pero en otro lado no dice que terminaba así, que terminaba de otra manera. Entonces hice una especie de resumen y me enfoqué más en la parte esta de que, más de la mitología humano que desafía lo divino y el divino que se lo agarra con lo humano. Hasta dónde son humanos los humanos, hasta dónde son divinos los dioses y hasta dónde son bestias los dos, porque la idea de la diosa era transformar a la humana en bestia. Entonces, ¿quién es más bestia que quién? Y el de las arpías tiene un poco eso también, porque hay que crear una criatura como la arpía, así de terrible. ¿Con qué sentido, no? Si los dioses creaban todo, ¿con qué sentido van a crear esa criatura? Entonces un poco eso me incentivó a hacer una historia de fondo, que fue lo que le fue dando cuerpo a los dibujos. Pero yo digo, tengo mucho en la cabeza para que quede en un dibujo. Quería hacerle una historia, una sucesión de imágenes, una historia. Porque encima, el mito de Aracne, en una parte que es el desafío de Aracne a Atenea, la desafía a que es mejor tejedora Aracne que Atenea. Entonces vamos a hacer un telar a ver quién es la más copada. Bueno, entonces cada una de las dos hacen telares relacionados con los dioses griegos y distintas historias de la mitología griega, pero como 10 historias distintas en un telar. Que eso está en texto, en ese texto que ven ahí, pero no está retratado en ningún lado. Más allá que en alguna pintura, algún cuadro muy de fondo que no se entiende nada, no hay nada retratado sobre puntualmente un dibujo de telar de cada una de estas mitologías, cómo lo mostrás gráficamente. Entonces digo, voy a tomar eso como un desafío y voy a tratar de retratarlo. Y eso me llevó a estudiar cada una de las mitologías, como el mito de Europa, el mito de un montón de personajes que sufren a mano de los dioses o que los dioses castigan por la vanidad de los seres humanos. Me tuve que poner a averiguar porque algunas de esas mitologías que estaban algunos de esos mitos que estaban en el telar no estaban muy desarrollados, que digamos, estaban muy vagamente desarrollados y algunos eran como una mezcla de distintas historias porque, ya digo, incluso los romanos agarraban parte de lo griego, entonces bueno, sé hasta qué punto griego, hasta qué punto romano. Por eso la mitología griega y romana a veces es agarrar un popurrí de cosas. Me gustaría ser historiador, como acá me decía Franco, que estudió historia como para saber a dónde llega ese detalle. Pero como soy investigador me gusta ir calando, fui buscando algo de bibliografía en internet y bueno, hasta donde pude encontré. La historieta tiene 12 páginas nada más, tampoco iba a calar muy hondo, pero quería mostrar algo certero. Igual mi idea era más apuntar al argumento humano que al mitológico en sí, pero quería hacer algo correcto. Y ahí está un poco el proceso. Por ejemplo, esa es una página que es uno de los dos telares, que ese es el dibujo, los dibujos yo lo hice en hojas A3, que la hoja A3, bueno, es como la que están mirando ahí, en la que están esos dibujos, es así de grande, pero la idea era publicarlo en una hoja A5, que la hoja A5 es un cuarto de esa hoja. Ahí entran 4 hojas A5, ¿sí? Entonces al hacer el dibujo yo tenía que tener en cuenta eso, cuando lo reducía, que no matarme en detalle, que bueno, a veces es más fuerte que yo, porque después lo reduzco, porque encima lo hago en una fotocopiadora, tengo que buscar una buena fotocopiadora, porque encima se me metió la gana de hacerlo con lápiz. Porque hasta ese momento Guille nos había enseñado re bien cómo usar los distintos tipos de lápices, y me quedé fascinado y tenía miedo de entintar eso después, porque digo, lo voy a entintar y la voy a cagar. Entonces digo, no, lo voy a dejar en lápiz. Pero el tema con los lápices es que te cae una escala de grises que cuando vas a una fotocopiadora se pierde. No solo la fotocopiadora, eso es papel. Y antes de la fotocopiadora primero lo tengo que escanear, fotografiar o lo que quiera, pero digitalizar, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un paso previo, ese es un paso previo de escaneado, una foto, la foto no me convence, sigue quedando una escala de gris que no me convence, hasta que llegué al escáner de Guille, que tiene un escáner profesional, lo escaneé, no, perdón, ese es el escáner profesional, pero como quedan los grises, además de escanearlo, lo edité. Yo de hace rato me gusta editar fotos, pero para llegar a la imagen más real que veo yo, no para hacer que alguien gordo sería flaco o alguien pelado sería con pelo, la idea es llegar a la imagen real que uno ve. Entonces digo, bueno, los grises no están en el papel es blanco, aunque la foto sale más gris todavía. Entonces en el escáner, en el programa ese, yo jugaba con el contraste, cosa de llegar a lo más parecido posible, que nunca 100% igual, a la hoja. Es todo un laburo, digitalizar correcto, y más si uno tiene en cuenta que va a una fotocopiadora y no una imprenta. Porque si uno va a una imprenta, te va a salir muy lindo, obviamente, pero vas a cobrar el doble después del fanzine y no te lo cobra nadie. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Ahí está el otro telar, el nivel de boceto, un dibujo más armado con alguna anotación a nada de lo que van a ser los cuadritos de texto, de narración. Y más proceso del armado de la historieta. Ahí es cuando está al punto el epítome de la batalla entre Atenea y Aracne. Más bocetos, que esos bocetos de abajo, que los de arriba son un poco la idea de lo que iba a ser la historieta. Lo de abajo es un poco la idea de lo que va a ser el dibujo aquel.
el mostrar a esta mujer araña no como algo bestial, sino como algo con estilo, y eso es un poco el fundamento de por qué lee la historieta, por qué agarra para ese lado, cómo es el desafío, cuál es el desafío real de este personaje. Una página que hice en una cartulina negra con lápiz blanco, que va más allá de la transformación de la diosa, es la transformación que ella misma crea para satisfacerse ella misma. Otra página. Y bueno, y acá un poco ahí se ve un poco lo que es la historieta de Arpía, que es un poco más corta, que son seres que nacen en las peores condiciones, o sea, nacen en un desierto donde lo único que existe son ellas. Entonces, ¿cómo un ser vivo puede mantenerse vivo si lo único vivo que tiene alrededor son seres iguales? O sea, si nosotros fuéramos humanos, nacemos en un desierto y somos todos humanos, ¿qué comes? ¿Arena? Por ejemplo, esa es una pregunta que uno se tendría que hacer, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué punto es mala la arpía, ¿no? Cuando estás en esas condiciones? ¿Y qué desafío puede plantear la arpía si nace con esas condiciones? Bueno, un poco eso es lo que intento dar a pensar en el cómic, después si se logra o no, no sé, pero es un poco lo que intento. Y bueno, ahí hay una foto nomás ilustrativa de lo que es la historieta en sí, que la pueden encontrar ahí en la mesa también. Y nada más. Espero que hayan disfrutado y si les gusta la mitología, les gusta un poco de esto. Cualquier cosa, bueno.